¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues tendrán que disculparme porque traigo la marca del sombrero. Vengo llegando de Tamaulipas, vengo llegando de Tampico, donde estuvimos allá en la feria universitaria del libro de la Universidad de Tampico. Y pues nos fue muy bien. Aprovecho para mandarle a todo el mundo mi agradecimiento, nuestro agradecimiento, el de Álvaro y un servidor, por el recibimiento que tuvimos también en el Zócalo de la Ciudad de México. Nos agarró una super lluvia fuerte para los que estuvieron ahí, pues gracias por resistir a la lluvia y quedarse, de verdad, gracias por toda su muestra de cariño y de solidaridad. Siempre muy, 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 muy agradecidos con todos ustedes. Este es mi texto para este día 16 de octubre y se llama El ocaso del coronel y dice lo siguiente. Nos pasó, creo, a todos. Conforme la alberca del llamado Centro Democrático se fue secando, pudimos presenciar con claridad cómo unos quedaban desnudos sobre sus pies o cómo otros se veían obligados a moverse izquierda, derecha, según el caso. Durante muchos años leía a Isaac Katz, por ejemplo. Durante años, José Antonio Crespo fue una fuente de la academia que los periodistas consultamos para distintos temas porque nos parecía centrado con una opinión equilibrada. Los dos son ahora activistas de derechas. ¿Lo fueron siempre? Quizás sí, y se vale. Faltaba más. Vivimos en una democracia. Y aquí es donde, repito, nos pasó, creo, a todos, que en los últimos años vimos cómo la polarización que yo defiendo llevó a muchos a definirse públicamente y a otros los obligó a mostrarse como son. En estos días, Lievano Sáenz escribía un texto que llamó Involución Democrática. Jugué a que podría adivinar de qué iba su columna sin abrirla siquiera. Y claro, pues adiviné. Es Lievano Sáenz también, el que fuera secretario particular del presidente Ernesto Zedillo. ¿Qué podría decir? Es como si Zedillo mismo hablara de Grupo México o como si Felipe Calderón escribiera sobre Iberdrola o sobre violaciones de derechos humanos. Son individuos claramente definidos. Se sabe con anticipación con cuál mano cachan la pelota porque tienen el guante puesto. Pero un Crespo, un Katz y otros como ellos, Emilio Álvarez y Casa, por ejemplo, pasaban por neutrales, por sociedad civil o por pensamiento académico crítico, entre comillas, y la gente común no tenía claro para quién operaban. La alberca del llamado Centro Democrático se fue secando hasta descubrirles de la cintura para abajo. Recuerdo que cuando la ONG, entre comillas, las ONGs, de hecho, de la Academia Claudio X González promovían la marcha supuestamente ciudadana, entre comillas, y supuestamente en defensa del INE, también, entre comillas, me conmovió que se acercara conmigo gente de buena voluntad. No puede ser que no apoyes este movimiento ciudadano, me dijo alguno. O bien, voy a ir con mi familia a marchar, es una marcha ciudadana, me dijo otro. O bien, si pudiera, marcharía. Esa misma gente de buena voluntad defendió su deseo de caminar hombro con hombro con el Bester Gordillo, con Roberto Madrazo, con Margarita Zavala y Vicente Fox, todos relacionados con episodios de fraudes electorales, para defender a Lorenzo Córdoba, quien a su vez defendía sus salarios y sus prestaciones. Uno aguanta los reclamos para no exhibir al otro o para no enfrentarse con el otro, para no tener que decirle, híjole, no has aprendido nada.
y porque al final es muy su gusto defender lo que se le pegue la gana. Faltaba más. Vivimos en una democracia y son expresiones que se valen y que debemos fomentar aun cuando de antemano sabemos que se equivocan. Hace una semana, esas mismas organizaciones, entre comillas, de la sociedad civil, terminaron su evolución tan, pero tan previsible, encabezadas por Claudio X González y por perredistas y panistas que se avergüenzan de llamarse así y prefieren esconderse detrás de distintos membretes, se pronunciaron como una fuerza política promotora de Xóchitl Gálvez. Todos lo sabíamos, hombre. Quedaba clarísimo que la llamada Ola Rosa era un esfuerzo de derechas encubierto como, entre comillas, ciudadano. A mí me tocó reportear desde la terraza de un edificio frente al Monumento a la Revolución cuando la primera marcha, y lo vi y lo dije. Tomé la foto de la señora vestida de blanco y con cabello güero y raíces negras, con acompañantes muy morenitos y chaparritos que le cargaban la bolsa, las pastillas y una cobija para las piernas. Publiqué la foto y me dijeron, no, Alejandro, marchamos ciudadanos de todos los estratos sociales, y no lo negué, pero sí advertí que la marcha no era ciudadana, sino de los mismos que se oponen a López Obrador. Y se vale que marchen, faltaba más. Vivimos una democracia. Lástima que haya sido por la causa equivocada o, peor, por una causa perdida, la causa del viejo sistema, la causa de un régimen caduco y vencido, la causa de un mundo que se resiste a morir para dejar paso a otro, nuevo, distinto. ¿Se han creado dos realidades? Sí, puede ser que los mexicanos presenciemos dos mundos que se encuentran y se distancian. Voy a tratar de explicarme, pero no garantizo que pueda. Hay un primer mundo redondo y a su manera coherente, que es continuación del que tuvimos hasta 2018. Ese mundo no ha sufrido cambios, o eso piensa. Lo operan las élites y esas élites tienen capacidad de decisión sobre una porción de todos los demás, como en el pasado. Ese mundo es operado por un ecosistema de medios, de empresarios, de intelectuales y ministros y diputados y senadores. Es un ecosistema que conserva a sus periodistas y escritores corruptos y muy serviciales. Una manera de explicar este mundo es la elección de Xóchitl Gálvez. Las élites decidieron que sería la candidata presidencial. Los ingenuos creyeron que podrían competir en una interna y otros participaron como paleros. Obvio era una elección simulada, como ya vimos todos. Una elección que para ellos no tuvo novedad, no fue distinta. Así son y así eran las elecciones en su mundo. El protocolo hizo a continuación su parte. Organizaciones de la sociedad civil, entre comillas, ungieron a la senadora Gálvez como virtual candidata, así como antes ungían al elegido los sectores, entre comillas, del PRI, el popular, el campesino y todas esas mafufadas. Ese mundo sigue operando así, con apenas cambios, como si no hubiera pasado nada y como si tuviera control total del país. Las élites de ese mundo se niegan a aceptar señales desde el exterior. Además, viven y comen y se reproducen aislados del resto. Desde hace 2 meses, es un ejemplo,
Había señales de que Gálvez nada más no prendía, pero su ecosistema de columnistas, periodistas, analistas y medios, el 99% de ellos, simplemente no lo publicó. Y como no lo dijeron esos columnistas, periodistas, analistas y medios de ese mundillo, pues no existía hasta que existió, hasta que se dieron cuenta que su candidata estaba en verdaderos aprietos. Así como lo ocultaría la prensa de Gustavo Díaz Ordaz, o para no ir más lejos, la de Enrique Peña Nieto a principios de su mandato, cuando iba a salvar a México y no era el payaso de las cachetadas y de los pastelazos. En ese mundo, los dueños de diarios que nadie lee siguen organizando cenas a las que asisten columnistas a los que nadie les cree, con políticos que muy probablemente nunca volverán. Y así se podrían seguir sin problemas. Pero sí hay problemas. Uno de ellos, grave, es que ese mundo ya no está solo. Está el otro, el segundo mundo. Uno que irrumpió desde abajo y que le arrebató al otro mundo dos poderes de entrada, el ejecutivo y el legislativo. Y aunque ya no es opción ignorar a ese nuevo mundo que emergió de la nada casi en 2018, el viejo mundo piensa que desaparecerá si aprieta bien los ojos y cierra bien los labios. No desaparecerá, por supuesto, pero se vale. Faltaba más que ese mundo ignore al otro porque lo menosprecia. Pero la fantasía ha llegado demasiado lejos. Ese mundo es como un viejo coronel, a la Gabriel García Márquez, que de noche se tiñe el cabello y los bigotes y por la mañana se pone su traje militar de gala y se para a las puertas de Palacio Nacional para ver a qué hora le toca gobernar. Y por la tarde asiste a cenas, ese mismo coronel, con los dueños de diarios que nadie lee y con políticos que muy probable nunca volverán, para quejarse de ese nuevo mundo y para preguntarles también si tienen noticias de cuándo vuelven todos al poder. Es un mundo donde todavía se cometen fraudes electorales y los intelectuales y los medios imponen candidaturas. Y como las élites irrumpieron e impusieron a Xóchitl Gálvez intramuros, creen que ya con eso es suficiente, que es cosa de esperar la elección para que se vuelva presidenta. Claro, ese coronel está envejeciendo aceleradamente, aunque eso, su decrepitud, no se ve en su propio espejo. Al contrario, lo que vea ahí le gusta. El viejo coronel piensa que sus tres medallas, PRI, PAN y PRD, aquí en el pecho, son de oro, aunque son de plomo. Al coronel no le importa. De noche se tiñe el cabello y los bigotes y por las mañanas, viejo como está, se para frente a Palacio Nacional para ver a qué hora le toca gobernar. Y luce sus tres medallotas, PRI, PAN, PRD. Y un día muy pronto, al paso que va, ese viejo coronel que representa un viejo sistema morirá sin darse cuenta, sin que nosotros mismos nos demos cuenta. Morirá a las puertas de Palacio Nacional, oxidado y desteñido, y quizás alguien recuerde sus viejas y perniciosas glorias pasadas, cuando se sentía dueño de una nación que en realidad nunca lo quiso. Muchas gracias.